los medios de comunicación son así, son cosita, hombre. Más cuando se trata de las ministras Yasmín Esquivel Moza, Loreto Ortiz Alf, junto con Lenia Batres Guadarrama. Ahora les dicen las ministras del bienestar. Caray, están vueltos locos. Plantearon ante el Instituto Nacional Electoral que no les permitan participar y que aparte la sancionen con $500,000 a cada una, 500,000, que porque dicen hay actos anticipados de campaña que están, bueno, que una asociación civil de esas patito que utiliza el Junior tóxico es el que hace esos movimientos. Bueno, mire usted, se pueden quedar sin candidatos y hasta la hija de Sánchez Cordero, de Olga Sánchez Cordero, puede andar en la cuerda floja porque pues Piña ya no mide nada, ya está fuera de lugar, está fuera de sus casillas. Pidieron ante el INE que ya no se les permita participar porque no es correcto. Más allá de eso, con esto de la comisión que no quieren echar a andar, a pesar de que se aventaron más de 3 horas en una reunión privada en la antepasada sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, pues entonces van a quedar sin candidatos. La Corte mantiene el freno al proceso de elección de candidatos en su comisión. Por tal motivo, pues se quedarían sin candidatos. En la sesión privada, los ministros analizaron las peticiones de Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loreto Ortiz, quienes afirmaron que el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación no tiene facultades para tomar una decisión como la de suspender el proceso. Incluso esa postura también la aprobó Juan Luis González Alcántara Carrancá, que quizás anda buscando ya congraciarse. Por mayoría de votos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó las peticiones de las ministras afines al oficialismo de ordenar la reanudación del proceso de selección de candidatos del Poder Judicial para los comicios de junio próximo. En sesión privada, los ministros analizaron las peticiones de Yasmín Esquivel Moza, Lenia Batres y Loreto Ortiz, quienes afirmaron que el Comité de Evaluación del Poder Judicial no tiene facultades para tomar una decisión como la de suspender el proceso de selección de candidatos sin antes consultar a la Corte. Incluso, Batres Guadarrama solicitó al Pleno destituir a todos los integrantes del Consejo, comité especial. Las peticiones de revocar el acuerdo del comité incluso fueron aprobadas por el ministro Juan Luis Alcántara Carrancá. Sin embargo, el resto de los integrantes del Pleno las rechazaron. O sea, no quisieron. Bueno, hasta ahí pues están en su función. Sin embargo, la ministra Yasmín Esquivel Moza en una entrevista dijo: nos vamos a quedar sin candidatos. Así lo comentó. Términos y los plazos ya son muy limitados para las etapas siguientes. Con esta suspensión, pues no vamos a tener candidatos en el Poder Judicial que vayan a la boleta para que pueda la ciudadanía también revisar los perfiles de los candidatos del Poder Judicial. Yo considero que las únicas facultades constitucionales del comité son recibir los expedientes de las personas que aspiran, evaluarlos, revisar los requisitos legales, constitucionales e identificar a las personas mejor evaluadas que cuenten con los conocimientos técnicos para desempeñar el cargo de juzgadores, pero no para suspender el proceso mediante un juez de distrito del estado de Michoacán emite una suspensión y el Comité de Evaluación del Poder Judicial suspende. Pero algo que es importante destacar es que ya el Pleno de la Corte resolvió en la acción de inconstitucionalidad 164-2024 por mayoría de 8 votos que se trata de un tema electoral. Entonces, siendo un tema de naturaleza electoral, no tiene competencia el juez de distrito para suspender este proceso electoral. Entonces, pues no podemos desconocer este criterio obligatorio de la Corte y peor aún aceptar que en un juicio de amparo se asuma una competencia para conocer la materia electoral cuando la Constitución prohíbe expresamente que los jueces puedan conocer de esta materia electoral. Es exclusivo del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal, que por cierto ni ellos tienen facultades para suspender el propio proceso electoral, mucho menos un juez de distrito. Entonces, en caso de que el Poder... Bueno, el Poder Judicial se quedaría así sin candidatos y bueno, pues, adiós a varios de los aspirantes. Le digo que una comisión, una asociación civil que no conozco a este personaje, pero pues yo creo que ni en su casa lo han de conocer, presentó una denuncia ante el INE. Hoy fue tomada en cuenta en una conferencia de prensa, pero este personaje no sé ni quién sea, pero es de una asociación civil. Esto fue lo que denunció. Estoy afuera del INE
porque acabamos de denunciar a 3 ministras de la Suprema Corte que están haciendo una campaña anticipada completamente ilegal: Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres. Esta denuncia solicita que inmediatamente cesen su campaña ilegal, que lleva meses en redes sociales, en eventos proselitistas y en medios de comunicación. Están incumpliendo totalmente con la equidad en la contienda, se están aventajando de su posición como ministras y de su cercanía con Morena para posicionarse y para llamar al voto cuando todos los demás candidatos no pueden hacerlo. Esto está prohibido por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y puede ser sancionado con multa de hasta 500,000 pesos y pérdida de la candidatura. Estamos pidiendo al INE que dicte medidas cautelares para que en este momento bajen todas las publicaciones que tienen en redes sociales, promoviendo mensajes de campaña, incluso llamando explícitamente al voto, como es el caso de la ministra Loretta Ortiz, que en una entrevista con medios de comunicación dice que busca ser la ministra más votada. Su lema de campaña ha sido la ministra de los trabajadores. El lema de campaña de la ministra Loretta Ortiz es la ministra del pueblo. El de Yasmín Esquivel es justicia de puertas abiertas, y en todas sus publicaciones están utilizando estos lemas como lo haría cualquier candidato. También están promoviendo su imagen personal, lo cual no está permitido. Tienen que ejercer su cargo de manera institucional e imparcial. Por eso también estamos pidiendo al INE que investigue si se han utilizado recursos públicos en la promoción de estas candidaturas, porque no solo han promovido decenas de videos en redes sociales con su imagen, que además son compartidos por sus colaboradores, sino que además han viajado por todo el país promoviendo sus candidaturas ilegales en eventos con cientos y hasta miles de personas, con los colores del partido Morena y en algunas ocasiones en recintos públicos. Necesitamos que el INE investigue inmediatamente hasta dónde alcanzan las ilegalidades y que las ministras informen puntualmente cuántas entrevistas han dado, cuántas publicaciones tienen y qué recursos han utilizado para sus campañas. Bueno, ahí tiene usted a este personaje que quiere que todo eso se acabe, que porque están utilizando el cargo para hacer esto. Bueno, es en todo caso una situación que tendría que valorar el Instituto Nacional Electoral. Es que en este asunto de la reforma han surgido, no sé, Eduardo Andrade, el doctor Eduardo Andrade, otro más, hay varios, incluso en medios de comunicación ha estado Roberto Gil Schwartz, Marisela Morales no ha aparecido, una mujer muy quemada que fue titular de la PGR, la Procuraduría General de la República, en los tiempos de Calderón, y ahora resulta que ellas son las ministras del bienestar, así les llaman, así las ubicó en la conferencia de prensa una reportera del Reforma, tiene que ser el de Forma. Por otro lado, hace rato vino una asociación ya a presentar una denuncia contra las denominadas ministras del bienestar. Se acusan actos anticipados de campaña. Yo preguntaría si tienen un corte ya de denuncias recibidas por el proceso judicial y cuál es el llamado del INE. Si las personas, por ejemplo, que no renunciaron a su derecho a participar en la elección, automáticamente son candidatas, y pues sí tienen que cuidar de no violar la ley electoral desde ahora. Esta es la primera ocasión que el INE no vive el proceso de recepción de toda la documentación para unas candidaturas. No hay candidatos aún a la elección extraordinaria del Poder Judicial de la Federación, no tienen esa calidad y hay que tener mucha claridad sobre lo jurídico, el momento jurídico que cada uno de los aspirantes, en este momento aspirantes a formar parte de las listas de candidatos y candidatas, obtiene, que vamos teniendo cuál es nuestro sustento jurídico. Ahorita son aspirantes, pero no trabajan, pero forman parte de allá, pero no son candidatos. Entonces, no hay ni un cuadro que se esté elaborando, ni un
fichero que esté diciendo cuántas hemos recibido de esa naturaleza, salvo esta que llegó el día de hoy. Y habrá de ser la primera que se analice y tener ya la línea de trabajo que debe de tener la Comisión de Quejas y todo el instituto para atender estos casos. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, así que son las ministras del bienestar que no deben participar, que deben ser considerados como actos anticipados de campaña. Es sui generis, la elección es inédita, es cierto, lo han dicho, se ha dicho hasta el cansancio. Que no lo quieran entender, obviamente, son parte de esos grupos todavía enquistados en el poder, los mismos medios de comunicación afines a determinados perfiles que van a participar en la elección del Poder Judicial, pero que de alguna forma están metiéndole ruido al INE para que, analicen y sanciónenlas. No tienen facultades, todavía no hay candidaturas, todavía no hay, por más que griten, chillen y patalen. Bueno, sabemos que el Poder Judicial tiene ahí a estos personajes, como la hija de Olga Sánchez Cordero, por cierto, en una entrevista que está muy buena y habla de todas las entrañas del Poder Judicial, la misma ministra Batres señala cómo fue maltratada dentro del Poder Judicial. Algo de lo que dijo, mire usted. Malos tratos propiamente no llegué a recibir, no he llegado a recibir. En algunos momentos quizá algunas intenciones un poco pues cuestionables, porque se me intentó presionar para que no diera declaraciones públicas, para que no comentara al terminar las sesiones sobre temas delicados. Se llegó a ironizar y a presionarme un poco, fundamentalmente el entonces ministro Aguilar tenía como esa encomienda de alguna forma, pero creo que muy rápidamente comprendió que no tenía ningún sentido y más bien iba a ser contraproducente, porque sí les comenté muy claramente que yo concebía que se trataba de una función pública y por lo tanto pues iba a seguir comentando de esa función pública, que no había entrado a un club de amigos. Sí es interesante eso, porque más o menos así ha funcionado. Se entra a una especie de cofradía que funciona porque se hablan lenguajes comunes. ¿Qué le dices al ministro Aguilar cuando te dice, oye, Lenia, aquí no estilamos hablar con la gente, ni menos con la prensa? ¿Qué le contestas? No, pues se hacen, por ejemplo, comentarios al final de la sesión. Bueno, ya resolvimos tal cosa. Claro, seguramente va a ir a dar a las redes sociales. Y yo lo que comentaba en esos momentos, pues era, tengan ustedes la seguridad. No estamos acordando temas privados. Entonces creo que ellos rápidamente desistieron de ese intento. Ajá. Sí, y hubo incluso hasta quejas claras al respecto sobre haber hecho públicos algunos temas. Hay una forma que se habla, que se utiliza mucho en los ambientes muy elitistas, que es pegar por afuera, ¿no? O por atrás. Se usa mucho la filtración, el que algún columnista mencione algún dato, se sabe que vino de algún ministro, así es. Pues esos son los tiroteos a los que ha estado sometida la ministra del Pueblo. Es cierto, Lenia Batres Guadarrama lleva una buena delantera. Es cierto que Loreta Ortiz Alfa ha estado en diferentes eventos, igual que Yasmín Esquivel Moza. Pero son eventos en los que se ha informado de la reforma al Poder Judicial. No es propiamente que tengan la candidatura sí la tienen asegurada, porque ellas no renunciaron, ellas se quedan hasta terminar su periodo y eso les da el pase automático. Los demás no quisieron porque saben que nadie votaría a favor de ellos. Lo sabe Norma Piña, lo saben los demás integrantes de la Suprema Corte, que prefieren renunciar para llevarse sus saberes. La única que quedaría mal parada ahí, pero es porque tiene poco tiempo, es Margarita Ríos Farjat, que enseñó el zancarrón, mostró su juego muy pronto al ingresar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las ministras del Bienestar, mire nada más, no queda mal el nombre, pero el hecho es que las quieren frenar.
Ah, qué caray con piña.